En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica. Segunda parte, la celebración del misterio cristiano. Segunda sección, los 7 sacramentos de la Iglesia. Capítulo primero, los sacramentos de la iniciación cristiana. Artículo tercero, el sacramento de la Eucaristía. Estamos ahora en el 6º apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 20 números al estudio del tema que tiene como título el banquete pascual. El día de hoy vamos a profundizar en el número 1387 con el tema la comunión. Número 1387 del Catecismo dice: para prepararse convenientemente a recibir este sacramento, los fieles deben observar el ayuno prescrito por la Iglesia. Por la actitud corporal, gestos, vestido, se manifiesta el respeto, la solemnidad, el gozo de ese momento en que Cristo se hace nuestro huésped. Este es un número muy simple, muy sencillo, pero muy profundo, queridos amigos. Y nos regala el Catecismo un texto del Código de Derecho Canónico del número 919, de este código que hemos mencionado tantas veces en nuestro catecismo. Dice: quien vaya a recibir la Santísima Eucaristía ha de abstenerse de tomar cualquier alimento y bebida al menos desde 1 hora antes de la Sagrada Comunión, a excepción solo de agua y de medicinas. El sacerdote que celebra la Santísima Eucaristía 2 o 3 veces el mismo día puede tomar algo de alimento antes de la segunda o tercera misa, aunque no medie el tiempo de 1 hora. Y por último dice: las personas de edad avanzada o enfermas, y asimismo quienes las cuidan, pueden recibir la Santísima Eucaristía aunque hayan tomado algo en la hora inmediatamente anterior. Bueno, pues este número del derecho canónico, con estos 2 puntos importantísimos, nos ayudan a complementar este número 1387 del Catecismo. Nos está hablando del ayuno eucarístico. Ha tenido este ayuno eucarístico en otros momentos de su historia una exigencia un poco mayor que al día de hoy ha ido bajando, ¿no? Hoy día se ha reducido prácticamente a una mínima exigencia porque tiene otro sentido. Se ha adecuado un poco esa exigencia del ayuno eucarístico en algunas veces en un día, en otro momento 3 horas, y la última forma que tenemos nosotros hoy día es la que acabamos de leer: 1 hora de ayuno antes de comulgar. Hay que tener en cuenta lo que dice el texto que acabamos de leer. Ha de abstenerse de tomar cualquier alimento y bebida al menos desde 1 hora antes de la Sagrada Comunión. Y es interesante esto porque no dice antes del comienzo de la misa, dice antes de la Sagrada Comunión. Lo que quiere decir que si la misa dura media hora, el ayuno sería de media hora antes de comenzar la misa. Pero aunque el ayuno se haya reducido a esta mínima expresión de 1 hora, por decirlo así, el texto concreto, se ha mantenido este ayuno antes de la comunión y se nos pide que lo hagamos. La Iglesia no ha considerado nunca oportuno derogar este precepto
que se ha pedido que para qué o por qué. Y la iglesia no lo ha suprimido. ¿Por qué? Porque tiene un valor incalculable ese ayuno. En primer lugar, porque ese ayuno forma parte de una pedagogía de la misma liturgia. Decíamos en la catequesis ayer que uno prepara los grandes acontecimientos con tiempo previo, que uno va madurando sus disposiciones para sus grandes encuentros, para sus grandes acontecimientos. En la liturgia de la iglesia pasa lo mismo. Fíjense, queridos amigos, la Pascua que estamos viviendo esta semana es preparada con la penitencia de la Cuaresma. 40 días de preparación para vivir este domingo que pasó, o esta semana en la que estamos. O cuando estamos en tiempo de Adviento, cuando nos estamos preparando para la Navidad, ese tiempo es un tiempo de gozo en preparación al nacimiento de Jesús. Y la liturgia nos presenta esa pedagogía, disponerse a algo grande. Y cuando uno se dispone a algo grande, no lo hace en un segundo, no lo hace en un minuto, porque los sentidos, nuestros sentidos, necesitan tiempo para adecuarse, para disponerse a aquello que va a suceder. Fíjense, queridos amigos, recordemos ese reproche que le hizo Jesús a Marta. Marta, Marta, andas ocupada en tantas cosas, y tu hermana María ha elegido la mejor parte. Déjate un momento de todos esos afanes. Déjate la comida, que aquí está el Señor contigo. La palabra hecha carne está aquí en tu casa. Para. Esto que tantas veces decimos. Para tu carro. Para el tren de tu vida. Para que puedas darte cuenta qué es lo que estás haciendo con ella. A la velocidad que llevas, lo único que te espera es un choque terrible. Para. Y Marta estaba haciendo cosas buenas. Pero la ocasión de la presencia de Jesús es tan importante que todo lo demás palidece. Todo lo demás deja de tener ese grado de prioridad que para muchos de nosotros las cosas que hacemos el día a día tienen. Y por no parar, queridos amigos, nos estrellamos todos los días en cuanta pared nos encontramos enfrente. Por ir tan rápido, las cosas del Señor, la presencia de Dios en nuestra vida, no son apreciadas como deberían de ser. Lo lógico es que ante la presencia de Dios brote de nosotros un signo de renuncia a todo lo que no es Dios, a todo lo que se me plantea ya como secundario y que muchas veces es lo que me quita la atención a Dios, que tiene que ser mi prioridad. El ayuno me ayuda a caer en cuenta que voy a recibir al Rey de Reyes, que voy a recibir al Señor de Señores. Y lo más lógico es que me prepare para eso. Incluso prescindiendo, ayunando de todas esas cosas buenas que hago, para caer más en cuenta y tomar más conciencia de que voy a recibir a ese que contiene todo deleite. Eso es una expresión muy hermosa que la liturgia nos regala.
esa invocación eucarística que hacemos en el momento de la comunión. Nos diste el pan del cielo que contiene en sí todo deleite. Y por eso es que conviene hacer el ayuno eucarístico para poder gustar ese deleite. El ser humano, que es cuerpo y es alma, que es una unidad, tiene unos condicionamientos corporales que afectan las disposiciones espirituales. Y si el cuerpo, si su exterior no está preparado, su interior se queda sin la oportunidad de gustar del deleite de los regalos espirituales de Dios. Por eso es tan necesario, importante el cuidar, por ejemplo, el silencio en nuestros templos, para que esas disposiciones externas ayuden a las disposiciones espirituales de quien se quiere acercar al Señor. Por eso el decoro, por eso la belleza, por eso las flores, por eso la limpieza, tiene que ser una cosa importantísima en los lugares del encuentro con el Señor. Porque mi cuerpo externo tiene que estar dispuesto por todas las cosas que le rodean para suscitar cada vez más las disposiciones espirituales para encontrarme con Dios. Es cierto que esta sociedad de bienestar en la que vivimos, en cierta manera nos hace mucho daño a la vida espiritual. Demasiada comodidad, demasiada saciedad, demasiados regalos a todos los sentidos corporales, a todas las apetencias corporales, todo lo satisfacemos de una manera excesiva. Todo ese derroche nos deja torpes espiritualmente. Decía San Juan de la Cruz, quien está totalmente volcado en todo tipo de curiosidades, no tiene su vista espiritual y no puede ver al Señor en las cosas. Quien está solamente afanado en deleitarse, en saciarse, en satisfacer sus instintos, no puede ver al Señor en ninguna cosa. Quien tiene su vista puesta en el internet, en el Facebook, en la televisión, en las revistas, en la propaganda, que están atrayendo todo el tiempo su deseo y consumiendo el deseo de conocer la verdad, pierde el deseo de ver a Dios. Y por eso es que a una persona pegada 24 horas de un teléfono, eso de ir a celebrar la liturgia, no le vale, no le atrae. Según ellos, no sirve para nada. Y la Iglesia siempre ha tenido conciencia de esto. Y es por eso que ha preparado la Pascua con una Cuaresma, que ha preparado la Navidad con un Adviento, que prepara nuestros momentos con un ayuno, y no únicamente de alimentos, un ayuno de todas las cosas que nos puedan distraer del Señor para preparar el encuentro pleno con Jesucristo. Fíjense, queridos amigos, en el tiempo de Adviento, con el consumismo en medio del cual se celebra la Navidad, este consumismo hace que nuestro tiempo de Adviento pase desapercibido. No hemos terminado prácticamente el regreso a la escuela de nuestros niños y ya están anunciando las ventas de Navidad. No ha terminado el Thanksgiving y ya están prácticamente en la cena de Nochebuena.
Y toda esa velocidad que el consumismo nos lleva, incluso hasta en las cosas de la vida secular. Uno entra a la tienda y no ha terminado el invierno y ya te están vendiendo las cosas del verano, y no ha terminado el verano y ya te están vendiendo las cosas del invierno, y no ha terminado el día de San Valentín y ya te están vendiendo la fiesta del 5 de mayo, y no ha terminado. Y cada vez que entras a la tienda hay una cosa y dices, pero faltan tantos meses para llegar allá, y ya lo están anunciando y ya están vendiendo cosas para esa celebración. Esa velocidad consumista nos hace que se nos olvide que hay que prepararse para eso, que hay que hacer un poco de silencio para eso. Para vivir la Navidad bien vivida es necesario vivir un Adviento bien vivido. Para vivir una Pascua bien vivida es necesario vivir un tiempo de Cuaresma, de ayuno, de penitencia, de confesión bien vivido. Desprendiéndonos de todas las cosas, de todo eso que nos apega, para poder encontrar el gozo de Cristo, que es mi tesoro. No todas las compras que me están proponiendo son mi tesoro, aunque es importante que compres tu regalo también para tus hijos, para tus seres queridos, pero ese no es mi tesoro, ese será mi regalo. Mi tesoro es Jesucristo. ¿Cómo es posible que las personas que creen en Jesucristo han sacado a la imagen de Jesucristo de su casa? Saque entonces también la imagen de su mamá. Jesucristo es mi vida y por eso lo acuesto en el pesebre. No nos dejemos ganar de la velocidad de este consumismo que nos hace olvidar de esa pedagogía de prepararnos para vivir el misterio. Y parte de esa preparación es el ayuno. Lo lógico para entender bien el contexto en el que la Iglesia nos habla del ayuno eucarístico, de 1 hora de ayuno antes de comulgar, lo lógico es entender que no se trata únicamente de la materialidad del hecho, sino también de entender, queridos amigos, de la conveniencia de que hay un tiempo previo que antecede a la Eucaristía, donde uno va tomando conciencia de que me estoy disponiendo para recibir a Jesús, y por eso le bajo el ruido al coche cuando voy de mi casa al templo, y apago la radio porque me estoy preparando para encontrarme con el Señor. Por eso evito al máximo, mientras vamos en ese recorrido, de estar gritándole a mis hijos, peleando con mis hijos. Me estoy preparando y no voy a permitir que nada me robe mi preparación para recibir a Jesucristo. Porque es que el demonio está trabajando. El demonio está trabajando en distraerte, está trabajando en hacerte enojar con tu pequeñito que se está tardando en salir, para uno llegar lo más mal dispuesto a la celebración. El demonio trabaja, y trabaja muy especialmente todos los domingos. Parecería que ese día es su buen día de trabajo. A ver a cuántos llevo a este templo enojados con todos. Es una invitación a que nos preparemos para cuando vayamos a asistir a la Santa Misa, vayamos preparados, y por eso se les invita a llegar un poco antes, para que dé tiempo incluso de que baje toda esa presión de ese ajetreo que fue salir de la casa. Qué importante sería que pudiéramos llegar al templo con un ratito de silencio ante Jesús Eucaristía en el sagrario,
para poder tener un pequeñito diálogo, un coloquio con Él antes de empezar a celebrar la Eucaristía. Ese es ayuno eucarístico también. Prepararse para una mejor disposición. Fijémonos que también dice este número 1387, queridos amigos. Por la actitud corporal, gestos, vestido, se manifiesta el respeto, la solemnidad, el gozo de ese momento en que Cristo se hace nuestro huésped. Es una expresión fascinante. Se está hablando de que también mi actitud corporal, mis gestos, mi vestido, me ayuda a prepararme ahora que Cristo va a ser mi huésped. Como cuando alguien dice, ¿qué tal si voy y te visito en tu casa y me quedo ahí un fin de semana? Pues entonces vas a preparar la habitación y cambias las sábanas y cambias las almohadas y cambias las colchas y limpias el cuarto y limpias el baño para que tu huésped esté supremamente agradecido, cómodo con tu bienvenida en su casa. Esas actitudes son importantísimas y se agradecen tremendamente. Yo no sé si ustedes recuerdan, queridos amigos, cuando éramos un poco más niños, los que estamos más viejos, que cuando llegaba el domingo nuestros papás nos engalanaban especialmente para ir a la misa. Es más, muchos de nosotros teníamos la ropa del domingo, así le llamaban en mi pueblo. Y esa ropa solo se usaba el domingo para ir a la misa. Y no se la podía poner uno para otras cosas. Nuestros papás subrayaban con eso ese sentido de respeto tremendo que se tenía para ir a encontrarse con Jesucristo. Es más, a muchos de nosotros solo nos regalaban ropa nuestros papás en las grandes celebraciones. Por ejemplo, siempre había una ropa nueva, por lo menos en mi casa, en Navidad. Para recibir el nacimiento de Jesucristo había una ropa nueva. Para recibir a Jesús en la Semana Santa había una ropa nueva para el domingo de resurrección. Se subrayaba con estos gestos tan simples ese sentido de respeto y de especialidad que tenían las liturgias en algunos momentos del año. Y no estamos hablando con esto de que las personas tengan que ir con vestidos elegantes, ¿no? Especialmente caros para poder agradarle al Señor, ¿no? Ante Dios todos poseemos la misma dignidad independientemente de lo que vistamos. ¿Sí? Nos vamos a la Eucaristía y no llegamos allá a lucir un traje ni un vestido, sino a encontrarnos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y para ese encuentro es que me visto en mi pobreza o en mi riqueza de la mejor manera posible. Fíjense, queridos amigos, tenía un amigo, un sacerdote misionero comboniano, de estos tremendos titanes de la evangelización que van al África, al profundo del África. Él era misionero en el Sudán. Ellos le dicen a la gente más pobre, los pobres de Yahvé, los más pobres y humildes de aquellos lugares. Una vez que se encuentran con Jesucristo, lo siguen con una fidelidad que conmueve el corazón de una persona. Y me contaba este misionero que cuando llega el domingo, ellos se visten con lo mejor que tienen y se van descalzos por la calle polvorienta para no ensuciar los zapatos. Cuando llegan al templo, allí se ponen sus zapatos para entrar en el templo con los zapatos limpios para el Señor. No los ensucian en la calle. Es una cosa interesantísima. Para llegar muy elegantes, para encontrarse con Dios. Me voy a encontrar con el Rey de Reyes y en su pobreza se visten de gala.
En resumen, queridos amigos, que tenemos que disponernos para recibir algo muy grande en la Eucaristía. Prepararnos por fuera con el tiempo, con el silencio, con el vestido, con la puntualidad, y prepararnos por dentro con la concentración en Dios. Pero muy, muy especialmente con la vida de gracia. Y entonces, con todos estos componentes internos y externos, nuestra experiencia del Señor, de encuentro con Él, será insuperable. El ayuno eucarístico forma parte de esta conciencia, de esta disposición, de este recibir bien a Jesús. Y que no puedo pasar del agobio y del acelere y del estrés, de las cosas, de los quehaceres, a la Eucaristía instantáneamente. Necesito tiempo para prepararme a ese encuentro. Fíjense, queridos amigos, también los señores sacerdotes se les dan consejos importantes para no empezar la Eucaristía sin una preparación previa. Y cuando un sacerdote no se prepara, algunas veces hasta celebra muy mal su Eucaristía. A veces están en los despachos parroquiales con personas, con papeles, con cosas, y se viene la hora de comenzar la Eucaristía y salen corriendo, ¿no? A revestirse ahí por el camino sin un mínimo de preparación. La Iglesia les propone a los sacerdotes unas oraciones previas mientras se van revistiendo. Y es hermoso. Y es hermoso. Para que el corazón, para que la mente, para que el cuerpo se vaya disponiendo ese sacerdote para lo que va a celebrar. Por ejemplo, cuando los sacerdotes se lavan las manos en la sacristía, da, Señor, fuerza a mis manos para limpiar toda mancha inmunda, para que con una mente y un cuerpo limpios pueda servirte. O cuando se están poniendo el alba blanca, hazme puro, Señor, y limpia mi corazón, para que santificado por la sangre del Cordero pueda gozar de las delicias eternas. O cuando se están ciñendo la cintura con el cíngulo, cíñeme, Señor, con el cíngulo de tu pureza. Extingue en mí la llama de la pasión, para que permanezca en mí la virtud de la continencia y de la castidad. O cuando se están poniendo la estola, devuélveme, Señor, la túnica de la inmortalidad que perdí por el pecado de nuestros primeros padres. Y aunque me acerco a tus sagrados misterios indignamente, haz que merezca, no obstante, el gozo eterno. O cuando se están poniendo la casulla, Señor, que dijiste un día, mi yugo es suave y mi carga ligera, haz que lo lleve de tal manera que alcance tu gracia. Y así son las oraciones que va diciendo mientras se va revistiendo el sacerdote, pero esto en un segundo no se puede hacer, ¿no? A toda velocidad. El alma necesita su tiempo, el cuerpo necesita su tiempo para disponerse. Y por eso la Iglesia sabiamente y pedagógicamente nos propone también este ayuno eucarístico. Y no pretende la Iglesia solamente la materialidad del precepto, sino el de guardar el espíritu de lo que es la preparación a la Eucaristía. Y la prueba de esto es que el mismo número del catecismo que estamos profundizando en este día nos propone ese canon del derecho canónico, donde se hace como unas pequeñas matizaciones que son interesantes saberlas. El agua no rompe el ayuno, tampoco las medicinas. Cuidado con esto, los enfermitos, las personas de edad avanzada o enfermas, incluso dice, los que los cuidan, es decir, esos mártires modernos,
que han dedicado su vida a cuidar al enfermo, a caminar con ellos, a sufrir con ellos, pueden recibir la Sagrada Comunión aunque hayan tomado algo en esa hora inmediatamente anterior. Aquí lo que este canon del derecho canónico quiere o pretende es priorizar el sentido espiritual del ayuno. Que al enfermo su gran ayuno es su sufrimiento y el ofrecimiento de su dolor y de su enfermedad. Esto es importantísimo, queridos amigos. Y por eso el catecismo y el derecho canónico son tan humanos cuando están enseñándonos esto del ayuno. Cuenta Canciano, padre de los primeros siglos de la Iglesia, dice que había un monje que todos los días después de comer daba un largo paseo y al final llegaba a una fuente de agua cristalina muerto de sed. Y este monje, después de ese paseo tan largo, le apetecía muchísimo darse un trago de aquella agua cristalina que había en ese pozo. Pero decía que no, que ofrecía ese sacrificio de renuncia a beber de esa agua y lo ofrecía al Señor. Y este monje hacía ese recorrido todos los días. Y cada vez que renunciaba a tomar de esa agua cristalina en medio de la sed tremenda que tenía, dice que miraba al cielo y veía que brillaba una estrella y pensaba que el brillo de esa estrella era el signo de la aprobación del Señor. Pero ocurrió que un día llegó al monasterio un jovencito, un aspirante nuevo, un novicio. Y entonces el superior le encomendó al monje que lo acompañara. Y entonces el novicio se fue con el monje que le iba a enseñar los terrenos del monasterio y el monje se lo llevó a su recorrido de todos los días. Y en ese paseo al final llegaron a la misma fuente. Y el monje dudó de lo que tenía que hacer. El caso es que al final pensó que debía de beber de la fuente de esa agua cristalina, no por él, sino por la sed que tenía este pobre muchacho que era la primera vez que llegaba y que apenas le estaba enseñando. Y entonces pronunció la oración y bebió del agua. Cuenta Canciano en su historia que aquel monje, después de tomar el agua, un poco dudoso, miró al firmamento y ya vio 2 estrellas que brillaban, porque a Dios le había complacido la caridad que había tenido con ese nuevo hermano suyo que no tenía idea de nada y que tenía grande sed. Hermosísimo este cuento para los que cuidan los enfermos. Subraya con esto el contexto del ayuno. Que la Iglesia lo que pretende es enfatizar el valor del espíritu de la norma y no tanto la materialidad de la norma. ¿Sí? Hablando quizás en términos un poco más generales, ¿no? En el momento cultural en el que vivimos, tenemos una forma de acercarnos a las cosas divinas sin la suficiente conciencia del don de Dios, con una falta de disposición muy grande, pretendiendo tener al mismo tiempo todo lo humano y lo divino, como pretendiendo servir a 2 señores. Y eso no puede ser. No se puede servir a 2 señores a la vez. No se puede tener satisfechos los sentidos corporales y satisfechos los sentidos espirituales al mismo tiempo. Por eso la Iglesia nos propone el ayuno eucarístico, para ayudarnos a crecer en la austeridad, en el sentido de penitencia,
para disponernos a recibir y gozar de los dones que recibimos de Dios, para que nuestro cuerpo, nuestro corazón y nuestra mente estén completamente listos para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores.